Ok, a continuación vamos a observar cómo calcular la derivada parcial de una función exponencial. Es el mismo procedimiento. Tenemos que dividir en dos partes la función, en la función externa y en una función interna. La función externa, acuérdense que es la misma función original que nos están presentando, y la función interna simplemente es lo que se encuentra adentro del paréntesis. Entonces ya dividimos en parte externa y parte interna. Ahora lo que nos queda es calcular derivadas parciales, una con respecto a x y otra con respecto a y. Bueno, primero vamos a derivar con respecto a x. En este caso, la derivada parcial de la parte externa simplemente es la misma. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en el cálculo de una variable, ¿cuál es la derivada de e a la x? Es e a la x, es la misma función, no sufre ningún cambio. Por lo tanto, la derivada de esta parte externa va a ser e a la 2x cúbica y menos y, es decir, es la misma, no le voy a hacer absolutamente nada. Ahora, en la parte interna sí va a cambiar. Ustedes pueden observar aquí, ya tengo la parte externa que es la misma, y la derivada de la parte interna voy a derivar ahora con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x cúbica y? Recordemos que la y está jugando el papel de una constante y no me interesa, la voy a aislar. Simplemente voy a calcular la derivada de x cúbica. ¿Cuál sería? Es 3x cuadrada. 3x cuadrada por 2, voy a tener 6x cuadrada y la y simplemente la voy a transcribir. Ahora, ¿cuál es la derivada de menos y? Acuérdense que y está fungiendo como una constante, entonces si no hay ninguna x al lado de la y, simplemente voy a derivar una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, no se escribe o se omite en esta parte. Entonces, nada más voy a expresar como un producto la derivada externa por la derivada interna y ya tengo la derivada parcial con respecto a x. Para y voy a hacer absolutamente lo mismo, voy a derivar parte externa y parte interna con respecto a y ahora. La derivada de la parte externa, como es e elevado a algo, es absolutamente la misma. Cuando ustedes vean una e, es la misma derivada, ¿ok? Entonces, e elevado a la 2x cúbica y menos y, su derivada es la misma, vuelvo a copiar la misma función. Y ahora en la parte interna sí voy a derivar, ahora con respecto a y, ahora x va a tomar el papel de constante. Entonces aquí esto lo voy a separar, no me interesa, y solo voy a derivar a la y. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1, ¿ok? Entonces 1 por todo esto que separé, me queda 2x cúbica. Y en este caso, ¿cuál es la derivada de y otra vez? Es 1 y lo transcribo en esta parte. Entonces, de esta manera ya tengo mi parte externa y mi parte interna. Y para calcular las derivadas parciales, simplemente es multiplicar o hacer el producto de esta parte externa por la parte interna. Y listo, hasta aquí ya tengo la derivada parcial con respecto a y la que calculé anteriormente es la derivada parcial con respecto a x. Entonces recordemos nada más que cuando tenemos derivadas parciales es calcular el número de derivadas conforme al número de variables que yo tenga. Si yo tengo nada más dos variables, pues voy a calcular dos derivadas parciales. Y nuestro último caso es cuando tenemos una función logaritmo natural compuesta. En este caso vamos a seguir los mismos pasos que en los casos anteriores, nada más va a cambiar una cosita. Vamos a separar parte externa y parte interna. La parte externa es la misma función, acuérdense la original que nos están dando, y la parte interna es lo que se encuentra adentro del paréntesis, que es esta parte de aquí. Entonces ahora voy a calcular primero derivada con respecto a x. En este caso observen qué es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos una función logaritmo natural, en cálculo de una variable, la función del logaritmo natural de x es 1 sobre x, como que me invierte, me pone 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Es la función del logaritmo. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural en este caso? Va a ser 1 sobre todo lo que está dentro del paréntesis, que es lo que les tengo puesto en esta parte, ¿ok? ¿Cuál es la derivada ahora de g con respecto a x?
hago lo mismo. En este caso voy a considerar a la y como una constante y simplemente la voy a separar y voy a derivar ahora lo que tenga x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Es 2x. Por 4 voy a tener 8x y reescribo la y, que es lo que tengo aquí. Después, ¿cuál es la derivada de 2xy cuadrada? La y cuadrada no me interesa, la separo nada más y voy a derivar x. La derivada de x, acuérdense que es 1, 1 por 2 me da 2, por y cuadrada voy a tener menos 2y cuadrada. Y en este caso, ¿cuál es la derivada de 3x? Es 3, ¿no? Porque la derivada de x es 1 por 3, me queda 3. Y listo, ya tengo mi derivada parcial de la parte interna con respecto a x. ¿Cuál es el siguiente paso? Como vimos en los casos anteriores, realizar el producto de esta derivada externa por la derivada interna, que es lo que tengo expresado aquí, que también lo podemos simplificar. Simplemente esto multiplica al numerador y como es 1, pues pasaría, esto se convertiría en esta función, ¿no? Y esta forma es como ya lo dejamos expresado. Simplemente, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué esta función por esta. Y acuérdense que cuando multiplicamos fracciones es numerador por numerador. Entonces, 1 por todo esto, nos queda esto de aquí arriba. ¿Okay? Y ya de esa manera ya expresamos la derivada parcial con respecto a x. Segundo paso es calcular ahora derivada parcial con respecto a y, como dice aquí la nomenclatura. Entonces, para la primera función, acuérdense, ¿qué pasa con logaritmo natural? Me va a ser 1 sobre lo que se encuentra dentro del paréntesis. De hecho, en este caso vamos a coincidir tanto con la derivada que calculamos acá con respecto a x y con respecto a y, es la misma para f. Donde sí varía cuando derivamos ahora la parte interna con respecto a y. ¿Qué es lo que sucede acá? Ahora la x va a fungir como una constante, es decir, la voy a separar, no me interesa, y solo voy a derivar donde yo vea y. ¿Cuál es la derivada de y en este caso? Acuérdense, es 1 por 4x cuadrada, me va a quedar 4x cuadrada. En este caso voy a tener derivada de y, ¿cuál es? De y cuadrada es 2y, por 2x voy a tener 4x, que es lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces acá tengo derivada de y cuadrada es 2y. Por 4x voy a tener, perdón, por 2x voy a tener 4xy. Y en este caso observen de que tengo 3x. Como la x está fungiendo como una constante y al lado no tengo ninguna y, simplemente, ¿cuál es la derivada de 3x? Es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces ya tengo mi derivada de la parte interna con respecto a y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Nada más me hace falta expresar como un producto la parte externa por la parte interna, que es lo que tengo acá, y realizo el mismo procedimiento. Puedo multiplicar esto por 1 y me quedaría de esta manera. Entonces, nada más apliqué acá mi multiplicación de fracciones, ¿ok? Numerador por numerador, 1 por todo esto, me queda esta parte. Y ya tendría yo expresada mi derivada parcial de z con respecto a y. Entonces ya calculé derivada parcial de x y ahora derivada parcial de y. Ya tengo mis dos respuestas de acuerdo a lo que me están pidiendo y con esto finalizaría el ejercicio. Pero todo esto es súper sencillo si ustedes ya dominan la derivada parcial normal de cuando tengo varios términos, etc. Si todavía hay problemas en esa parte, pues sí valdría la pena revisar otra vez los videos y realizar los ejercicios de su manual para verificar si está quedando claro pues el desarrollo de las derivadas parciales. Bueno chicos, con esto terminaríamos este tema. Espero que sí haya quedado claro y en caso de cualquier duda o pregunta no duden en comunicarse conmigo. Un saludo a todos chicos y que se encuentren muy bien.